El título de la lección es El Templo del Espíritu Santo. La Biblia enseña claramente que el cristiano fiel es templo del Espíritu Santo, y estaremos considerando este punto en bastante detalle por unos minutos. Quiero que quede bien claro que cuando hablamos de la recepción del Espíritu Santo, no estamos hablando de la recepción de poderes milagrosos. Creo que en lecciones anteriores hemos aclarado muy bien que la Biblia no promete para nuestro tiempo la recepción de poderes milagrosos. Es un hecho importante y al mismo tiempo un hecho innegable si vamos a la Biblia, que el Espíritu Santo mora en el cristiano, aunque esto no es con fines ni medios milagrosos. Cristo en Juan capítulo 7 versículos 38 al 39, hablando antes de su muerte, habló acerca de esta gran bendición. Cuando él habló en esta ocasión de la recepción del Espíritu Santo, se trataba de algo todavía en el futuro, porque el Espíritu Santo no se hizo disponible para morar en los hombres hasta el día de Pentecostés. Esto lo consideramos en bastante detalle ya en el estudio sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Cristo dijo en Juan 7, 38 al 39, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo cuando Cristo habló de que en el creyente correrían de su interior ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En este versículo, en estos dos versículos de Juan capítulo 7, Cristo nos enseña algo muy importante. Él interpreta el símbolo de ríos de agua viva en este texto, y dice que estos ríos de agua viva, el escritor inspirado, el apóstol Juan, interpreta las palabras de Cristo. Él dice que estas palabras, ríos de agua viva, son el Espíritu, que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en él, los creyentes verdaderos, y sabemos por nuestro estudio de la palabra que creer en Cristo significa no solamente aceptar a Cristo, sino que también significa ser obediente a Él. La fe y la obediencia no se pueden separar. Entonces el cristiano iba a recibir el Espíritu Santo, pero todavía no cuando Cristo habló estas palabras, porque el Espíritu no vino hasta que Cristo Jesús fuera glorificado, o sea, después de su muerte, resurrección y ascensión a la gloria celestial a la diestra del Padre. También Cristo prometió a sus apóstoles lo mismo poco antes de su muerte. Él aclaró en su promesa la diferencia entre tener el Espíritu con uno para recibir poder y tener el Espíritu en uno. Juan capítulo 14 versículos 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cristo aclara que ellos ya tenían al Espíritu Santo con ellos, ya recibían ciertos poderes del Espíritu Santo, pero en el futuro, y sabemos que ese futuro se cumplió en el día de Pentecostés, ellos iban a tener al Espíritu Santo en ellos. Moraba con ellos para darles poder, pero iba a morar en ellos como consolador, ayudante, que iba a estar presente con ellos en todo momento, presente en ellos. La promesa se dio en Juan 7, 38 al 39, a todos los creyentes, a todo cristiano fiel. Y en Juan 14, 16, 17,
específicamente a los apóstoles, excluyendo solamente en este texto al mundo. El mundo no puede recibir el Espíritu, solamente aquellos que no son del mundo, o sea, el cristiano fiel. Pero estas promesas de Juan 7 y de Juan 14 se cumplieron. Y ya leyendo en las cartas del apóstol Pablo a los cristianos en diferentes partes, encontramos que él habla de esta promesa como algo ya cumplido. Después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el apóstol Pablo escribió a la iglesia del Señor que se había establecido en la ciudad de Corinto, y les recordó que la promesa del Señor se había hecho realidad en ellos. Cada uno de ellos era lo que él llama templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu estaba ya en ellos. 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo quiero repetir. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Él les aclara que su cuerpo se ha convertido en la morada del Espíritu Santo. Ellos ya no eran dueños de su propia vida, porque ya eran de Dios. Habían recibido este regalo, este don de Dios, el don del Espíritu Santo que estaba morando en ellos. También declaró a los cristianos en Galacia que el hecho de ser hijos de Dios les había ganado un privilegio maravilloso. El privilegio de recibir el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en sus corazones. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, ya que ustedes son hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Él dice claramente que Dios les había enviado el Espíritu a morar en sus corazones. También, en la exhortación que el apóstol Pablo dio a los cristianos romanos, Pablo les anima a vivir según el Espíritu, o sea, seguir las instrucciones del Espíritu, y les recuerda que la redención eterna del cuerpo depende de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjese bien en lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículos 9 y 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, versículos 9 y 11. 3 veces el apóstol Pablo menciona que el Espíritu Santo mora en el cristiano. Mora en vosotros, dice. La Biblia no podría hablar con más claridad al decirnos, no hablando de ningún milagro, ninguna señal, ningún prodigio, sino de una bendición, de una promesa cumplida, diciendo que el Espíritu Santo mora en el cuerpo del cristiano, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pablo también exhortó al joven Timoteo, predicador del Evangelio, en 2 Timoteo 1:14, guarda el buen propósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuevamente, él dice que el Espíritu mora en el cristiano. También en su enseñanza en cuanto al peligro de ser amigos del mundo y de vivir conforme a los deseos carnales, Santiago nos recuerda en Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Sí, podemos decir con aplomo
que la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios, el fiel cristiano. Pero si esto no tiene nada que ver con darnos poderes milagrosos, ¿qué significa? ¿Por qué mora el Espíritu Santo en el cristiano? ¿Qué beneficio recibimos del Espíritu? ¿Qué significa para nosotros la recepción del Espíritu Santo? Bueno, no se trata de algo de poca importancia, porque el Espíritu Santo mora en nosotros como sello de nuestra salvación. En Efesios 1:13, el apóstol Pablo recordó a los cristianos en Éfeso: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Efesios 4:30 declara: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa esto, de ser sellado con el Espíritu Santo? Creo que es sencillamente que el Padre ha sellado nuestra salvación, o sea que realmente nos ha sellado para salvación eterna, al darnos el Espíritu Santo. El sello se usa hasta el día de hoy para señalar que algo es auténtico. Se sella un documento para señalar que ese documento es auténtico y para indicar quién es su verdadero dueño, o en algunos casos, su verdadero autor. Lo que Dios hace al darnos su Espíritu Santo es autenticarnos como hijos legítimos de Dios. Nosotros somos de Él. Esto lo sabemos. Y el Espíritu Santo estando en nosotros es la prueba. Él nos ha enviado el Espíritu a nuestros corazones porque somos hijos, y este Espíritu clama: Abba, Padre. No a nosotros, sino a Dios. Él es el sello de nuestra salvación. Nos identifica para Dios como hijos legítimos y verdaderos de Él. Además de ser el sello de nuestra salvación, el apóstol Pablo también dice que el Espíritu Santo que recibimos cuando obedecemos el Evangelio es las arras de nuestra herencia. Efesios 1, versículos 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras viene de la palabra griega arrabón, y esta palabra significa prenda, o casi lo mismo que prima. Una prenda es una alhaja, o sea, una cosa de mucho valor que se da para seguridad de una deuda o un contrato. La palabra arras en el castellano se refiere al regalo tradicional de 13 monedas que el desposado entrega a la desposada como una prenda de aceptar el compromiso del matrimonio, el compromiso de amarla, cuidarla y proveer para ella de ese momento en adelante. Así que la idea de arras es que el Espíritu Santo que Dios nos da ahora es una prenda, o la seguridad de Dios con la cual Él se está comprometiendo con nosotros. Nos asegura de nuestra herencia eterna. Es como si nos diera un pedacito del cielo, por decirlo así, aquí en la tierra. Con esta prenda, la cual siempre está en nosotros si somos fieles, con esta prenda podemos estar seguros de recibir nuestra herencia. Sin ella, no podremos reclamar ni recibir nada en el día final. Creo que un relato en el Antiguo Testamento ayudará para que entendamos mejor este concepto de la prenda. Sugiero que lea Génesis capítulo 38, versículos 1 al 26, antes de seguir con el estudio ahorita. Debe leer Génesis 38, del 1 al 26. En esta historia que usted ha leído, Judá, uno de los 12 hijos de Jacob,
había maltratado a su nuera. Entonces ella halló una manera de vengarse de él. Le engañó e hizo que él llegara a ella para que quedara encinta. Para que se comprometiera, le pidió una prenda. El texto bíblico dice en Génesis 38, versículos 15 al 18. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras, y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Génesis 38, 15 al 18. Como puede ver, la prenda es algo que él le dio a ella como seguridad que le iba a pagar lo que le debía enseguida. En una condición santa, por supuesto, el Señor ha hecho algo semejante, porque Él nos ha dado su Espíritu como prenda, mientras nos llegue el momento de recibir nuestra herencia. Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En esta vida tenemos el Espíritu Santo, pero en aquella que viene tendremos nuestra herencia, la posesión adquirida, que todavía tiene que ser redimida perfectamente, que es nuestro cuerpo mortal, que tiene que ser cambiado a inmortalidad e incorrupción por el poder del Espíritu Santo en el día final. Así podremos habitar la gloria con Dios y todos sus santos ángeles. El Espíritu Santo en nosotros es nuestra prenda, nuestra seguridad de ser resucitados para gloria eterna en el día final. Esto es lo que notamos en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y en Romanos 8:23 encontramos algo muy parecido. También nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El cuerpo no está redimido todavía, pero tenemos las arras del Espíritu como seguridad que el cuerpo será redimido en el día final, que será resucitado, transformado a forma incorruptible, semejante a la forma de Cristo Jesús mismo. Tenemos ahorita las primicias del Espíritu, pero tendremos en aquel entonces nuestra herencia, la redención del cuerpo en la gloria celestial. El espíritu del cristiano está redimido ya. Cuando recibimos el perdón de pecados, según Colosenses 1:13 al 14, recibimos la redención. La redención del espíritu es el perdón de pecados. Colosenses 1:13 al 14. En este sentido espiritual, el cristiano fiel nunca morirá, pero el cuerpo todavía está sujeto a muerte. No obstante, Dios nos ha prometido una redención completa de cuerpo y espíritu, según 1 Tesalonicenses 5:23. Nuestra esperanza es de una herencia eterna, de cuerpo y espíritu. El hogar eterno con Dios en un cuerpo nuevo, un cuerpo no sujeto a las tentaciones, ni los problemas, ni el sufrimiento de este mundo. De todo esto, el Espíritu Santo es prenda, es arras para el cristiano fiel. Y por este motivo, el hecho que el Espíritu Santo mora en nosotros nos debe animar a vivir una vida fiel, una vida santa, una vida apartada del mundo pecaminoso.
Por esto exhorta el apóstol Pablo en el texto en 1 Corintios 6, 19 al 20, explicando así el significado de esta gran verdad en la vida del cristiano. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que el significado práctico en este sentido en la vida del cristiano, en cuanto a ser templo del Espíritu Santo, es que si vamos a ser redimidos y si tenemos al Espíritu en nosotros, debemos vivir una vida consagrada, una vida totalmente dedicada a Dios y a la santidad. Demos gracias a Dios por el don de su Espíritu Santo que mora en nosotros, el sello de nuestra salvación, las arras de nuestra herencia eterna con Dios. Aprendamos el valor del Espíritu Santo, porque es un don de mucho valor, mucho más valor aún que los dones milagrosos que por un tiempo se daban en la iglesia. Pero entendamos que todos los cristianos de todas las edades reciben este don, el Espíritu Santo, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Cristo. Romanos 8, versículo 9. Viene la pregunta, ¿cómo puedo saber si he recibido el Espíritu Santo? Es evidente que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Leímos en Juan 14, 17. ¿Cómo puedo saber si yo lo he recibido o no? Bueno, no es algo que uno siente o no puede confiar en este sentimiento. No hay algún calor que sube en su cuerpo. No temblamos, no hablamos en lenguas. ¿Cómo lo sabemos? Es muy sencillo. Lo sabemos porque la Biblia nos lo dice. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sabe usted que ha recibido el perdón de sus pecados? ¿Lo sabe por alguna sensación emocional? ¿Lo sabe por algún sentimiento interno? Muchas personas tienen esta sensación, este sentimiento de salvación que realmente no han sido salvados. Sabemos que hemos recibido el perdón de pecados porque la Biblia nos dice qué debemos hacer para recibirlo. Nos dice la Biblia que si creemos en Cristo, nos arrepentimos y somos bautizados para perdón de pecados, es nuestro. Somos salvos. Nuestros pecados son perdonados. Lo sabemos porque hemos hecho lo que la Biblia dice es necesario para recibir el perdón de pecados. ¿Cómo sabe usted que hay espíritu en usted, que su propio espíritu mora en usted? ¿Lo entiende? Claro que no. Pero lo aceptamos. Y lo aceptamos por fe, porque creemos lo que la Biblia dice. El caso no es diferente, es igual en cuanto a la morada del Espíritu Santo en nosotros. No se trata de algo que sentimos, no se trata de algo que entendemos. Se trata de algo que sabemos porque la Biblia lo dice y que creemos porque la Biblia lo dice. Sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo porque hemos hecho lo que la Biblia dice que es necesario para recibirlo. El mismo texto que nos enseña cómo recibir el perdón de pecados si somos creyentes, también nos enseña cómo recibir el Espíritu Santo. Hechos 2, 38 al 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice claramente que para recibir perdón de pecados el creyente tiene que arrepentirse y bautizarse. Y dice que también al hacer esto, también recibimos el don del Espíritu Santo. Algunos dicen que el don del Espíritu Santo es el perdón de pecados. Pero este texto nos presenta dos bendiciones.
El perdón de pecados es una. El don del Espíritu Santo es otra. Es diferente. La palabra "y" señala una segunda cosa. Arrepentíos y bautícese. Arrepentimiento y bautismo no son lo mismo. Entendemos por qué dice "y". Dos cosas. Dice el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Son dos cosas. La palabra "y" significa, señala dos cosas diferentes. En Hechos 5:32 la Biblia dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Reciben el don de Dios, el don del Espíritu Santo. Esta promesa no es solamente para aquellos de aquel tiempo, sino el texto en Hechos 2:39 dice que esta promesa del Espíritu es para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y este llamamiento, por supuesto, es por medio del Evangelio. Otras personas dicen que el Espíritu Santo se recibe solamente en el sentido de recibir la verdad en nuestros corazones, o sea, la Biblia. Es cierto que tenemos que entender y obedecer lo que la Biblia enseña para recibir el Espíritu Santo. Pero la Biblia no es el Espíritu Santo. La Biblia es el fruto de la obra del Espíritu Santo. La Biblia no es el sello de nuestra salvación. La Biblia no es las arras de nuestra herencia. ¿No seremos resucitados en el día final por la Biblia? Los santos del Antiguo Testamento tenían la palabra de Dios en sus mentes y sus corazones, pero no habían recibido el Espíritu Santo, aunque Él es autor de la Biblia. La palabra de Dios, entendamos, es la espada del Espíritu Santo. Efesios 6:17. Si podemos entender la diferencia entre el soldado y la espada, podemos entender la diferencia entre el Espíritu Santo y la verdad. No recibimos ningún poder milagroso, pero recibimos mucho más que la palabra de Dios cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Hermanos, creo que no hay cómo decirlo más claro. El cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. Para recibirlo, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar el llamamiento de Dios, el Evangelio de Cristo. Segundo, creer este mensaje de verdad. Tercero, arrepentirse. Luego tenemos que confesar a Cristo con la boca y finalmente ser bautizado, sumergido en agua para perdón de los pecados, y recibiremos el don del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. De esta manera, tendremos un consolador permanente, el Espíritu Santo de Dios que mora en usted. El templo del Espíritu Santo es el cuerpo del cristiano. También estaremos viendo enseguida que el templo del Espíritu Santo es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Pero consideremos la aplicación práctica de esto de que el cuerpo del cristiano sea el templo del Espíritu Santo. Porque esta verdad debe cambiar drásticamente la actitud del cristiano hacia su propio cuerpo. Hemos aprendido que Dios nos da el Espíritu como arras o prenda de la redención del cuerpo mismo. O sea que el cuerpo es importante. Y lo que hacemos con el cuerpo, el trato que damos al cuerpo, es importante. Porque el cuerpo del cristiano es algo sagrado. Sí, su cuerpo, hermano, es algo sagrado. Muchos religiosos, como usted bien sabe, llaman el lugar donde ellos se reúnen templo. Hablan de ir al templo, de reunirse en el templo. Pero ellos todavía tienen el concepto equivocado acerca del templo. Ellos tienen un concepto que proviene del Antiguo Testamento, el concepto que era nada más una sombra, el concepto antiguo testamentario del templo, el lugar santo,
que es la morada de Dios. Entienden correctamente que el templo debe ser respetado. Por tanto, cuando ellos tratan de su lugar de reunión, lo tratan de una manera muy especial, como si fuera algo realmente sagrado. Pero nosotros entendemos que el local donde se reúne la iglesia no es un templo. Sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Pero frecuentemente olvidamos que Dios sí tiene templo. Hay templo de Dios entre nosotros, y es el cuerpo del cristiano. El Espíritu Santo realmente mora en nosotros, y esto significa que este templo del Espíritu debe ser respetado por nosotros. Y en la vida cotidiana, esto significa que el cristiano no puede hacer lo que él quiere con su vida. Lo que el Espíritu Santo quiere es lo que nosotros tenemos que cumplir. Y este deseo del Espíritu Santo se revela en la palabra de Dios. El apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 8 que nosotros somos deudores al Espíritu Santo. Deudores en el sentido de que debemos hacer su voluntad. El hecho de tener al Espíritu Santo en nosotros significa una deuda. En Romanos capítulo 8, versículos 11 al 14, la Biblia dice: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, o sea que en base a este hecho, que el Espíritu mora en nosotros y que seremos vivificados mediante este Espíritu Santo que mora en nosotros, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, debemos entender que esto significa que tenemos deuda, no a cumplir las pasiones carnales, los deseos del hombre, sino a cumplir los deseos del Espíritu Santo, de ser guiados, de ser instruidos por el Espíritu en su palabra. El cristiano debe honrar a Dios en su cuerpo, porque ha sido redimido. En Romanos capítulo 6, versículos 6 al 13, el apóstol Pablo nuevamente habla acerca de esta redención que tenemos, que sucede en el momento del bautismo, y lo que debe significar en la vida del cristiano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si nosotros recibimos la redención del viejo hombre, es para que ya no sigamos practicando el pecado. Porque el que ha muerto, dice Pablo en el versículo 7, ha sido justificado o libertado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
el uso del cuerpo del cristiano es importante. Lo que hacemos en nuestra vida corporal es importante. Es la manera en que manifestamos que estamos honrando a Dios que nos ha redimido y al Espíritu que mora en nosotros. Es en base a las misericordias de Dios que el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 1, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional, razonable. Cualquier práctica, pues, que perjudica el cuerpo del cristiano debe ser evitado, porque este es templo del Espíritu Santo de Dios. La fornicación es el ejemplo que el apóstol Pablo nos presenta en 1 Corintios capítulo 6. Pero podemos aplicar el principio a cualquier elemento o cualquier práctica que sea perjudicial para la vida del cristiano y para su vida corporal, para su salud aún. Es en esta base que podemos con aplomo condenar en toda forma el licor, la glotonería, las drogas, el fumar y cualquier otra práctica o hábito que sea detrimental para la salud del cristiano. En 1 Corintios 6, versículos 13 al 20, él nos presenta claramente estos principios. Comenzando realmente desde el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cualquier cosa que nos domine, cualquier cosa que se vuelve hábito en nosotros, puede ser perjudicial y debe ser evitado. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y luego nos dice en el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tal vez algunos dirían, bueno, es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiero con él. Pero el apóstol Pablo responde con una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Usted no es dueño de su vida ahora, ni de sus pensamientos, ni de lo que hace con su cuerpo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo del cristiano es algo sagrado. Es el templo del Espíritu Santo, ha sido comprado con precio por Dios mismo y le pertenece. Y cualquier cosa que perjudica este cuerpo es pecado. Además de enseñarnos en el Nuevo Testamento que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo, la Biblia también nos enseña que la iglesia del Señor en conjunto es templo del Espíritu Santo. Hablando de la iglesia del Señor, el apóstol Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, el apóstol Pablo habla de la unidad de gentiles y judíos en un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Ambos son miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 20 al 22. Así que, cristianos de toda raza, de todo lenguaje, en este caso específicamente gentiles y judíos, son edificados juntamente para ser morada de Dios en el Espíritu, como iglesia de Cristo.
Esto significa que, así como el cuerpo del cristiano debe ser respetado y cuidado, también el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, también merece este respeto y cuidado de parte de todo siervo de Dios. Basado en el hecho que la iglesia es templo del Espíritu, el apóstol Pablo advierte en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17, y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el contexto de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, esta primera carta, podemos ver claramente que la aplicación específica de esta advertencia se refiere a la división de la iglesia. Este es el problema que ellos afrontaban en Corinto. Esto es lo que amenazaba con destruir el templo de Dios, la división. Por tanto, Pablo nos exhorta que antes de hacer algo que pueda perjudicar la unidad de la iglesia, debemos tomar en cuenta que ella es templo de Dios. Antes de hacer algo que pueda perjudicar a algún miembro de la iglesia, debemos tomar en cuenta que se trata del templo de Dios. Y si alguno destruyere, de la manera que sea, el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Tengamos mucho cuidado cuando se trata de algo que divide al cuerpo de Cristo. Las doctrinas falsas, la tolerancia de la inmoralidad, prácticas que van más allá de lo escrito, la exaltación de líderes humanos, el desprecio de ciertos miembros del cuerpo, la falta de amor, pleitos entre cristianos, todo esto y mucho más se condena en la primera carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque todo tiende a dividir y a destruir el templo de Dios. Tengamos mucho cuidado con la morada de Dios y tengamos mucho cuidado de ser, estimados hermanos, morada aceptable a Dios. Esto concluye la lección sobre el templo del Espíritu Santo. Antes de continuar con la lección sobre el fruto del Espíritu, debe contestar las preguntas que corresponden a esta lección, el templo del Espíritu Santo.